Hola familia, buenas noches. Espero que todos se encuentren bien y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Ok, nos toca el quinto y el sexto sello, vamos a verlo hoy y me gustaría que me acompañaran a Apocalipsis capítulo 6 en los versículos 9 en adelante. Ok, dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? ¿Qué le parece si oramos? Padre, te bendecimos y te damos gloria. Gracias por la bendición que tú nos das de poder escudriñar tu palabra, de poder estudiarla, pero sobre todo gracias por el momento que nos regalas de vida y que hoy podemos disfrutar, Señor, en casa, podemos disfrutar en compañía de nuestra familia. Dios, te pedimos que esta palabra sea revelada para nuestros corazones y podamos traer el entendimiento de la misma a nuestra vida para ponerla por obra, Dios, y pueda traer fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, el quinto sello es un sello que se puede entender como un sello de persecución. Cuando se destapa el quinto sello, cuando es quitado el quinto sello, se ve, dice aquí, almas en el altar de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. No sé si alguna vez has escuchado el refrán que dice: nadie escarmienta en cabeza ajena, o nadie experimenta en cabeza ajena. Y yo en lo personal creo que ese dicho no está bien dicho. Yo creo que todos deberíamos de escarmentar, deberíamos de experimentar de lo que pasa en los demás. El pueblo de Israel es un pueblo que por mucho tiempo Dios estuvo hablando de una y de otra manera, y salía a salvarlos, salía a rescatarlos, salía a restaurarles muchas veces. Llegó un punto en el que Dios hace una pausa y dice: no más, voy a empezar a bendecir o hablar en otra área. Y empezó a voltear o miró otras naciones, miró otros pueblos, otras lenguas, los gentiles, nosotros, y entró la era de la iglesia. ¿Recuerdas que yo te hablaba de una pausa que se hizo en el cumplimiento de las 69 semanas? Y esta última semana, la semana 70, es la que se está desatando aquí ya, la mitad de la última semana. Pero en ese paréntesis de más de 2000 años entramos la iglesia. Ahora, la iglesia también ha experimentado la gracia de Dios y el favor de Dios y el perdón y la misericordia una y otra vez. Y hemos visto capítulos de la iglesia muy buenos, como un despertamiento, como un avance, como un surgimiento de misiones, de grupos, pero también hemos visto capítulos terribles en donde ha habido abusos, en donde ha habido circunstancias de ofensa, de perversión, de malos manejos en la iglesia, jugando con la fe cristiana. Entonces, Dios también ha estado hablando fuertemente a la iglesia, a su iglesia, así como estuvo hablando fuertemente al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque en este tiempo de la persecución, cuando el quinto sello es abierto,
Ya estamos entrando en la gran tribulación. Y este sello está siendo abierto. Ya vimos guerra, ya vimos hambre, ya vimos muerte, pestes, ya vimos la ira de Dios desatada. Y si recuerdas, te enseñaba la semana pasada cómo es que el Espíritu Santo es quitado de la tierra junto con la iglesia, y nada más está aquí un pueblo de Israel que está esperando la venida de su Mesías, la cual no creyeron, como nosotros la entendimos ahora cuando Jesús vino la primera vez como el Mesías prometido. Ellos lo siguen esperando, pero también está una iglesia tibia, una iglesia que no fue lo suficientemente sabia, sensata, santa, entendida para vivir los tiempos que le tocaban vivir con bendición. No sé si me entiendes, pero hoy, este día, antes de todo el caos que está sucediendo, hoy, este día, tenemos la bendición, tenemos el privilegio de buscar a Dios con todas nuestras fuerzas. Tenemos el privilegio de clamarle, de bendecir su nombre, de exaltarle, de glorificarle, de llenar su trono de alabanza y de adoración. No hay persecución, no estamos viviendo tiempos violentos y tenemos todo a nuestro favor. La pregunta, ¿qué nos hace falta? Solo disposición, solo una actitud correcta para adorarle y bendecirle. Si nosotros no somos capaces de adorar a Dios en medio de una buena circunstancia, de un buen momento como el que estamos viviendo, déjame atrás todo lo que está pasando de pandemia y de asuntos de violencia y todo. No. Como iglesia estamos viviendo tiempos gloriosos. Hay una apertura al evangelio, no estamos siendo perseguidos. Esto que se cierra la iglesia o el edificio no es una persecución como tal, yo no creo que sea un asunto de alarma, de si es que nos quieren cerrar las iglesias, es que nos están impidiendo. No, al contrario, Dios nos está regalando tiempos de intimidad. No los sabíamos sacar, no los sabíamos tener, no los sabíamos llevar a cabo, y Dios dijo, como no sabes, te voy a llevar yo. Te voy a llevar al secreto, voy a decirle a tu corazón, ven, conversa conmigo, y tu corazón tiene que responder, aquí estoy yo. Voy a quitarte toda ocupación. No es una persecución. No nos están prohibiendo, escúchame, no nos están prohibiendo proclamar la palabra, bendecir el santo nombre de Dios. No, en estos tiempos sí. De hecho, en estos tiempos, si prestas atención, dice aquí el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí la persecución y los que habían sido muertos, dice que es por causa de la palabra y del testimonio de cada uno de ellos. Ya la obra del Espíritu Santo ya no está ahí. La obra del Espíritu Santo ya no opera. Ya es por la palabra y es por el testimonio. Quiere decir que el nivel de cristiandad que debe de haber ahí o va a estar ahí, es un nivel que te tiene que costar la muerte. Es un nivel en donde tu fe y mi fe requiere muerte. Donde hoy en día hay otras naciones que sí lo están viviendo, que sí lo están pasando. Y no sé si tenga que pasar aquí para que realmente entendamos cuán valiosa es la sangre de Cristo Jesús, su sacrificio. No sé si tenga que venir una persecución para que muchos nos afirmemos y digamos, ahora sí quiero, ahora sí te entiendo, Dios. Pero si somos entendidos, sabios, Dios nos está regalando tiempos hermosos para decirle, Señor, aquí estoy, no necesitas hacer otra cosa más que hablarme y mi espíritu responde, mi ser responde. Yo quiero eso, yo necesito eso, llevarlo a cabo, no porque quiera saltarme los procesos, no, si Dios nos tiene que meter en procesos, nos va a meter, pero que no sea consecuencia de mi necedad, que no sea consecuencia de mi aberración por no buscarle en los momentos que Dios quiere que yo le busque. No sé si tú has visto a gente que pasa una calamidad, antes de la calamidad su vida era tibia, después de la calamidad entonces comienzan a clamar a Dios. Yo he tenido muchos ejemplos, yo he visto muchos ejemplos, en mi propia vida he visto ejemplos y te quedas meditando, ¿qué necesidad había de que sucediera esto con mi hijo?
¿Qué necesidad había que sucediera esto con mi hija? ¿Qué necesidad había de que sucediera esto en mi matrimonio? ¿Qué necesidad habría que sucediera esto en mi salud? ¿Qué necesidad habría o había que pasar esto en mis finanzas? Pero es Dios sacudiéndonos para volvernos a atraer a Él. En estos tiempos, para ser cristiano, en estos tiempos de lo que está hablando el versículo 9, para ser un hijo de Dios y alcanzar el arrepentimiento y la oportunidad de vivir con el Señor, solamente la cuota más baja es ser mártir, perseguido y ser muerto. No había otro. Aquí lo que se menciona en el altar, realmente hay un altar. Recuerdan, Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice que el altar es figura y sombra, del tabernáculo, perdón, es figura y sombra de lo que hay en el cielo. Quiere decir que cuando Moisés recibió los planos para construir el tabernáculo y todo lo que había, las medidas, las pieles, el altar de bronce, la mesa de los panes, la misma arca, el altar del incienso, todo eso era figura y sombra de lo que había en el cielo. Estos mártires, cuando mueren, sus almas, dice aquí que sus almas, si te das cuenta, menciona almas, no cuerpos resucitados, redimidos, porque ahorita te voy a explicar por qué no, pero son almas esperando un momento, esperando un tiempo de recompensa, donde ya Dios los va a recompensar y donde ya viene el proceso de redención, pero ahorita están en un stand-by aquí en este momento. Cuando ocurra en la gran tribulación, van a ser muertos, pero no van a entrar luego a disfrutar de lo que la iglesia ya está disfrutando, o todos los santos ya disfrutaban. Estamos hablando de la iglesia, el pueblo de Israel, redimido antes de la tribulación. Ellos estarán en las bodas del Cordero. Estos que están aquí subiendo, ya no les toca las bodas del Cordero. Tal vez si habla lo que dice Apocalipsis 19, si me acompañas tantito, me voy a adelantar tantito, aunque después te lo voy a explicar bien. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Una cosa son las bodas del Cordero y otra es la cena de las bodas del Cordero. ¿Quién se casa en las bodas del Cordero? Es la iglesia. Quien se casa en las bodas del Cordero es el pueblo que supo esperar a Dios y que fue arrebatado con él. Y los que entran en la cena de las bodas del Cordero probablemente puedan ser este tipo de personas que en la tribulación y la gran tribulación, después del arrebatamiento, están siendo perseguidos, martirizados y muertos. Va a haber un proceso. Si sigues conmigo, ahora regrésate a Apocalipsis 6:10, dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Quiere decir que no entran luego a las bodas del Cordero. Ellos están ahí esperando, son almas ahí redimidas. Nosotros ya somos cuerpos resucitados, cuerpos incorruptibles, transformados. En el arrebatamiento pasa esto, somos transformados. Primera de Corintios 15, 53 en adelante menciona todo esto. Somos transformados y por eso estamos disfrutando de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero se cree que van a durar los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Una boda judía duraba 7 días, y entonces en este lapso, mientras aquí todo es un caos y está sucediendo una tras otra las guerras y las pestes y la mortandad y la persecución y el anticristo, el falso profeta, los 2 testigos que van a aparecer, mientras todo eso está sucediendo aquí en la tierra, nosotros estamos disfrutando con el amado las bodas del Cordero. Estos que están muriendo llegan a un lugar en el altar, en donde están ahí esperando. El altar de bronce es el altar del sacrificio, muy diferente al altar del incienso, que era donde se ofrecía aroma fragante cuando se daba en expiación por los pecados. El altar de bronce estaba afuera, ahí es donde se ofrecía el sacrificio por perdón de pecados. Ese altar se cree que es donde ellos van a estar ahí
están esperando. Su vida es un sacrificio, pero es un sacrificio que tuvo que pagarse porque no fueron prudentes en estos tiempos, en el presente, en el hoy, no fueron prudentes en seguir a Jesús. Yo te quiero animar a algo. No provoques o no provoquemos a que Dios tenga que jalarnos las orejas fuertemente, terriblemente, para que nos pongamos a cuentas o pongamos nuestra vida en obediencia, en total adoración, en completa sujeción a Él, una santidad completa. Que no nos tenga que jalar las orejas, Dios. Que podamos nosotros arreglar, que podamos nosotros reivindicar, que podamos nosotros ser sabios en nuestra manera de vivir. Porque después de esto, cuando venga Jesús por su iglesia en el arrebatamiento y entremos a este tiempo de 7 años, la única manera, la única forma, digámoslo así, de guardar la fe es como mártires. Y aquí están clamando, Señor, vénganos. Y dice Dios, espérense, todavía no voy a hacerlo, pero ustedes tienen una etapa reservada. Pero te puedes perder las bodas del Cordero. O sea, sí puede haber una oportunidad, si así lo quieres ver, o sea, sí lo podemos ver como premio de consolación. Bueno, pero me voy a salvar, pero no va a ser fácil. Ahora te voy a decir algo. Si hoy en día, con todo lo que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios, predicaciones, tiempos de intimidad, adoración, alabanza, Espíritu Santo, sobre todo aquí, le jugamos al vivo, ¿qué va a hacer cuando todo esto falte? ¿Qué va a hacer cuando no haya iglesias, donde realmente hay una persecución y la bestia o el anticristo diga, cierren todo y persigan a todos aquellos que se reúnen? Pregunta, ¿tendrías la capacidad para reunirte? Si hoy en día una simple gripa, un moco, una pandemia, algo, los ahuyenta de la iglesia y dice, ay, no, es que no puedo, es que ya siento temores, es que las cosas están yendo mal, y rehusan ni siquiera esto que estoy haciendo ahorita, de grabar, subirlo, ponerlo en la red, y de ahí ustedes nada más con un clic lo jalen y lo vean. De repente y te pesa, te cuesta, o ya dejas de seguirlo, ya te come mucho las ocupaciones. Sí, luego lo veo. Sí, estás viendo pero haciendo otras cosas. Si ahorita con toda la facilidad que tenemos no le damos el 100 a Dios, mi pronóstico es que en medio de una circunstancia adversa, difícil, con persecución, amenaza de muerte, no creo que tengas ganas de buscar a Dios. Va a ser más fácil que te pongan una marca, va a ser más fácil que cambies tus principios, tu fe, con tal de mantener tu vida. Y eso es lo más terrible, porque ahí realmente vas a perecer eternamente. Mi consejo es, hoy, pongámonos a cuentas con Dios, mientras tengamos oportunidad. Luego el versículo 12 dice, miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, fíjate el clamor de ellos, decían a las peñas y decían a los montes, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esta profecía, Joel capítulo 2, ve conmigo a Joel capítulo 2. Joel tiene connotaciones de momentos escatológicos, de momentos proféticos. Por eso es un libro profético. Fíjate el versículo 2, Joel 2, 28. Fíjate lo que dice, Joel 2, 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré
prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, el día de la ira del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esta palabra profética de Joel en parte se está cumpliendo y hay una parte que todavía no. Esta parte del sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Esto todavía no, prodigios en el cielo y en la tierra. Esto va a suceder, si lo conectamos con lo que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 6, se conecta donde entonces, después de que el sexto sello se destape, viene esta parte, donde comienzan los terremotos, donde comienzan, si vas conmigo, regrésate a Apocalipsis capítulo 6, donde comienzan terremotos y pestes y circunstancias fuertes. Dice el versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esto va a suceder, pero algo asombroso es que dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso está sucediendo ya. Antes de que venga esto, Dios dice, yo voy a estar derramando de mi espíritu. Eso ya lo está haciendo. Está derramando de su espíritu sobre toda carne, sobre nuestros hijos, sobre nuestros adolescentes, sobre nuestros jóvenes, sobre ancianos. Todo esto lo está haciendo el Señor, porque quiere que la iglesia aprenda y entienda que es un tiempo valioso en donde tenemos que proclamar las buenas nuevas, en donde tenemos que hablarle a nuestros vecinos acerca de la salvación, donde tenemos que clamar a Dios, en donde tenemos que estar conectados, porque viene el día grande y terrible. Y va a haber un tiempo aquí, terminaba diciendo Joel, que se invocará el nombre del Señor y serán salvos, pero esa invocación viene en base a todo el terror que está viendo. Si te das cuenta, el versículo 15 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. O sea, hoy en día hay muchas cosas que le da seguridad al ser humano. Una buena casa, una cuenta bancaria, un buen auto, un buen trabajo. Dios, 6 meses en este año, sacudió así, yo creo que no me lo hizo. Y a muchos los puso en jaque, les quitó su seguridad, les quitó sus autos, les quitó sus casas, les quitó sus empleos, les quitó todo, su salud. El pilar de una casa a lo mejor murió, falleció. Y dijo, ¿dónde está mi seguridad? Decían. Bueno, en este tiempo dice que los reyes de la tierra, aquellos que tú dices son inalcanzables, ellos no necesitan nada, todo lo tienen. Bueno, ellos, los príncipes, los grandes, los poderosos. Dime cualquier poderoso que tú conozcas o hayas visto en televisión. Bueno, si ese hombre o esa mujer no se arrepiente, va a estar en este cuadro del 15. Todos grandes, reyes, poderosos, los ricos, capitanes, todo siervo, todo libre, se escondieron en cuevas y entre las peñas. Y fíjate lo que decía el 16, dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Va a venir un tiempo de tal terror. Sí, mira, si ya nada más el simple hecho de un terremoto nos pone en jaque, va a haber un terremoto, dice, capaz, este terremoto dice, un gran terremoto, luego el sol se va a oscurecer, la luna se va a ver como de sangre, nada que como las que ahora hemos visto en estos años anteriores de que la luna de sangre y que nadie de nosotros la veía más que por foto. Ahí se va a ver literalmente, van a ser señales cósmicas, señales que se van a permitir en los cielos, que va a traer un terror de lo que está viviendo, de lo que está pasando. Y luego dice, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Va a ser tan grande la catástrofe? O sea,
quiero que vayas conmigo a seguir estos cuadros. Si un temblor, si ahorita, por ejemplo, en lo que vivimos en el 2017, el temblor, el terremoto, ¿no? Y que devastó parte de la Ciudad de México, mucha parte del Istmo de Tehuantepec. A nosotros nos tocó ir allá a ver a unas iglesias de unos amigos y era impresionante vivir atemorizado de los... Yo nunca había escuchado un terremoto. Bueno, ahí se escuchan los temblores, se escuchan. Cuando vienen, se oye como un bufido que viene por debajo de la tierra, se oye como un estruendo y de repente sientes cómo se sacude la casa. Yo estuve ahí, yo estuve 2 madrugadas o 2 noches ahí escuchando eso y es terrible, es espantoso. Por eso entendí cómo la gente vivía, se dormía fuera de las casas porque es un terror, una inseguridad de que a veces sonaban poquitos, 2 de ellos nos levantaron, literalmente nos hicieron brincar. Y mira que íbamos en el nombre del Señor, íbamos armados, listos y peligrosos, íbamos envalentonados, lo que quieras, pero algo así, que es una furia de la naturaleza, algo que no puedes controlar, te pone a recapacitar, te pone a temblar de la magnitud de algo que no puedes controlar. Y estos terremotos y estos sacudimientos, aunado a catástrofes cósmicas, dice que las estrellas van a caer. Hoy en día la ciencia ha avanzado muchísimo y puede predecir incluso por dónde va a pasar un meteorito o un asteroide, tener cuidado, pero aquí, en este momento, Dios va a tener todo bajo su control y va a lanzar, va a destruir, va a hacer pedazos. El terremoto, no, el tsunami que ocurrió en Japón, no sé, ya no tengo la fecha ahorita, pero el último tsunami fuerte que hubo que puso en caos y que plantas nucleares quedaron afectadas, dicen los científicos que movió a la Tierra de su eje, no sé por cuánto, son milésimas, pero eso hizo que la Tierra se moviera de su eje. El planeta Tierra, ya ves que circula sobre un eje, lo movió de su eje y por eso es que el calentamiento global está funcionando diferente. Ahora los días se están acortando, muchas cosas que proféticamente se están hablando, pero que tienen que ver con lo que está pasando en la Tierra. Hay otras posturas que dicen que estas estrellas, todo esto que se está cayendo pueden ser misiles, bombas nucleares. Puede ser también, yo no digo que no pueden ser también, pero creo que Dios tiene, dice en Job, y lo vamos a ver más adelante, que tiene almacenado para el día de la ira cosas terribles, como una bóveda llena de granizo, como dejar caer estrellas para él no es ningún problema. Lanzar meteoros y que caigan y rompan la capa de ozono y traspasen la atmósfera que nos cubre en la Tierra y haga pedazos, no hay ningún problema. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Porque es el día de la ira del Señor. Y tan es su ira que dice que estos reyes y estos príncipes y estos poderosos están aterrados. No puedo imaginar aquí su miedo, su terror, pero lo que sí está diciendo es que prefieren que los montes les caigan encima, prefieren esconderse entre las cuevas con tal de no ver la ira del Cordero de Dios. Al que rechazaron, al que se burlaron, al que menospreciaron. Por eso yo te decía al principio, ese dicho de que no es carmiente en cabeza ajena, no creo que sea del todo correcto o no está muy bien diseñado para nosotros. Debemos de aprender por qué. Porque un pueblo lo rechazó, una iglesia lo ha rechazado, una humanidad lo ha rechazado y ha pagado las consecuencias. Que nosotros seamos aquellos que digamos, Señor, yo no te voy a rechazar. Yo quiero estar atento a lo que tú estás haciendo. Yo quiero estar atento a lo que tú estás hablando. Yo quiero estar atento a dónde te estás moviendo, cómo lo estás haciendo. Porque no quiero ese día grande y terrible. Dios nos prometió a nosotros resguardarnos de ese día. Romanos capítulo 5, si vas conmigo, a Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados, en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Estos son algunos de los versículos, algunas de las razones de por qué creemos que la iglesia no va a pasar la tribulación y la gran tribulación. No porque no queramos, no porque digamos o nos sintamos privilegiados nada más porque sí, no, pues es que yo creo en Dios y entonces yo no voy a pasar. No, 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 no se trata de eso. Dios nos va a guardar del tiempo, del día de su ira, si nosotros de antemano sabemos caminar correctamente. Es como un padre que quiere percibir a un hijo y dice, hijo, mira, te voy a dar instrucciones, haz esto, esto y esto. No lo haces, me voy a enojar. Y el hijo dice, sí, está bien, papá. Bueno, y llegó el papá, ¿qué pasó? No, te dije que me iba a enojar, te voy a dar una oportunidad, ¿no? O lo que comúnmente hacemos los papás cuando queremos retardar la disciplina o la reprensión. Pero va a llegar un día. Y va a llegar un momento en el que dices, te lo dije, te lo advertí, te dije que iba a ser. Yo he hablado con mis hijos, a mí me ha pasado con mis hijos, a mí me pasó con mis padres, a mis hermanos les pasó con mis padres, en el sentido de que llegó el momento del día de la ira, en donde aunque salieras corriendo, aunque dijeras, perdóname papito hermoso, chulo, precioso, ya no me vuelvo, no, perdóname, dicen, ya no. Llegó el momento y había una ejecución y a mí me corrigieron con sandalia, con cable de plancha, con un banco de fierro, con zapes, con trancazos, con patadas, con lo que tú quieras, con lo que se podía, lo que nos podían educar antes, ¿no? Pero era un día de la ira, era un día en donde tenía que cumplirse la amenaza. Y Dios ha venido, si tú podemos llamarlo así, amenazando a la humanidad, no porque sea un mal padre, no porque sea un mal Dios, porque quiera desquitarse, no. Dice la misma palabra que Él es lento para la ira, lento para la ira. Tan lento que ya esperó más de 2000 años. Tan lento que nos sigue esperando a ti y a mí. Pero va a llegar un día. Y nos va a pasar como le pasó a Esaú, donde dijo, aún con lágrimas procuró y ya no pudo. Dijo Dios, hasta aquí. Y ese es el día, esa es la última semana, la semana 70. Dios nos quiere guardar de esa ira. ¿Cómo? Viviendo en santidad, teniendo una iglesia entendida, santa, que busque a Dios, que no espere la reprimienda. Mira, qué hermoso es tener hijos que no esperan la reprimienda, que lo hacen y dicen, mira, ya me adelanté, hice esto. Y eso te alegra el corazón. Pero esos hijos que tienes que estarles amenazando y diciéndoles y altercando con ellos, es un cansar, es una desesperación, es una frustración incluso. Y muchas veces lo hacemos y muchas veces llegamos a la reprimenda porque de otra manera los vamos a perder. No vamos a forjar un carácter y el día de mañana ellos se van a perder. En el mundo van a encontrar amistades peligrosas, difíciles y los van a traer. Entonces nosotros entramos en ese papel de decir, no, no te lo puedo permitir, no, no lo puedes hacer, pero es nuestra labor. Dios está advirtiéndonos y nos está guardando de todos estos tiempos. El sexto sello se abre y ocurre esto. Vamos a ver el capítulo 7, capítulo 8, cómo hay un paréntesis de lo que está pasando en la tierra. Y después se desata el séptimo sello para darle paso a las 7 trompetas y para después darle paso a las 7 copas. Y todo esto va a pasar en un lapso de 3 años y medio. Uno tras otro viene. O sea, ni siquiera es un respirar, decir, bueno, ya pasó. No, se aceleró. Una vez cuando se desató el primer sello, se desató todo. Iglesia, estamos a tiempo. Quiero dejarte con esto. Estamos a tiempo de poder decirle al Señor, Dios, si hay cosas y hay áreas en mi vida que no están bien, por favor arréglalas. Si hay áreas en mi corazón que no están funcionando del todo bien, por favor arréglalas. Y Dios es fiel y justo. Yo no quiero un día de la ira. Yo no quiero que papá se enoje. Yo no quiero. Yo quiero aprender de los errores de otras personas o de los errores de otros seres humanos o de otras generaciones. Yo quiero que mi generación o mi vida, mi familia, mis generaciones sean entendidas y benditas. De Dios, Señor, a nosotros no nos hagas caer en tiempos de ira, porque la ira del Señor es
es devastadora. Por eso este ejemplo donde los reyes, los poderosos, estoy hablando de esto, los poderosos. Hoy en día pensamos que nada o nadie hace temblar a un poderoso, a un narcotraficante exitoso, poderoso, que se jacta de tener y comprar y dominar el gobierno, la política y todo. Nada. Y eso, no, esos cuates no le temen a nada. Bueno, va a llegar un día en el que solo el rostro, ni siquiera es Jesucristo visible, porque cuando venga eso va a poner en jaque a todos. El rostro del Cordero lleno de ira, una ira santa, para traer redención, para traer restitución a la tierra, los va a poner a temblar. Ni los poderosos con su mayor dinero van a poder corromper eso. Y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo con una sola oración, con una actitud correcta en nuestro corazón. ¿Qué cosas Dios ha estado hablando y diciendo? Pon en orden esta parte, pon en orden esta actitud, pon en orden esta área. Bueno, hagámosla. Vivamos en una santidad tal que aprendamos a desechar todo lo que nos puede estar estorbando, nos puede estar impidiendo un avance en Cristo Jesús. Y digámosle al Señor: Señor, yo quiero vivir vidas santas delante de ti. Mi familia necesita vivir esa clase de vida. Amén. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a Dios por esto? Señor, creo que tu palabra es verdadera, tu palabra es fiel. Señor, nos estás advirtiendo dentro de esta palabra, de esta profecía, nos estás advirtiendo de las cosas que van a acontecer. Hoy te damos gracias porque vivimos en tiempos, la verdad son tiempos de bendición, en donde disfrutamos de poder leer una Biblia, no una, tener muchas Biblias, de tener una comunicación con nuestros amigos, de poder enviar mensajes en la red que hablen de Dios, que hablen de Jesús, que hablen de la salvación y no ser perseguidos, de tener la comodidad de tener una iglesia, de poder ir. Le hemos tenido muchos años. Unos meses no nos pudieron haber robado eso, Señor. Pero yo creo, Señor, yo creo que no estamos caminando a la altura de lo que tú quieres que nosotros caminemos como iglesia. Y ya estás pronto. Y ya estás a la puerta. Por eso que hoy te pedimos perdón y te pedimos, Señor, también que sea tu Espíritu guiándonos, que sea tu Espíritu llevándonos a entender cuáles son esas áreas que necesitamos recuperar, que te agradan y caminar correctamente. Cuáles son esas áreas, Señor, que aún necesitamos resolver para que esto que nos está agobiando, nos está deteniendo, nos está frenando, Señor, no tenga más poder sobre nosotros y podamos presentarnos delante de ti como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, como obreros aprobados, y un día cuando tú decidas, cuando tú vengas, nos llames a tu gloria, Señor. Queremos entrar ahí, tu gloria, queremos disfrutar de las bodas del Cordero, queremos ser esa novia, queremos ser esos ministros, ese amigo del novio, que estar ahí, Señor, presentes en esa gran boda, disfrutando de todo lo que tú has preparado desde la fundación, antes de la fundación del mundo, y que lo estás preparando para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, y sabemos que tienes tiempos poderosos para nosotros. Amén. Iglesia, pues los animo. Ya próximamente nos vamos a reincorporar a las labores de la iglesia. Voy a mandar un video de todas las instrucciones que vamos a llevar a cabo para poder estar en la iglesia a partir de julio. Primeramente Dios, si nos da luz verde, estoy orando en mi espíritu, estoy clamando porque Dios nos dé luz verde y podamos entrar a caminar correctamente en todas las labores, no porque ahorita pues nos sintamos vacíos y nada, no, al contrario, creo que son tiempos hermosos. Lo único que voy a lamentar es que pienso o creo que ya no va a haber otro tiempo, otro paréntesis tan grande como este, en el que podíamos haber disfrutado y absorbido todo y sacado y chupado de la dice Deuteronomio, de la roca del pedernal, los tesoros de Dios. Vamos a entrar en un rol a lo mejor diferente, pero un rol de actividad en donde ya no vamos a tener esta parte. Espero equivocarme y lo provoquemos, porque los tiempos lo apremian, los tiempos lo ameritan para estar atentos
Tal vez hoy venga el Señor por nosotros, tal vez en 10 años venga el Señor, pero el tiempo que se tarda hay que vivirlo en esa claridad. Amén. Entonces, pues lo animo a que siga adelante. Gracias por todo su esfuerzo, por lo que hace por la iglesia, por lo que hace por nosotros como familia pastoral, y siga adelante. Dios es fiel y nunca se queda con nada. Así es que los animo a que sigamos perseverando. Nos vemos el domingo, primeramente Dios, y estemos atentos a todas las instrucciones. ¿Ok? Los amamos, familia. Dios les bendiga.